construcción de una nueva sociedad. Cuando Chávez decía otro mundo es posible, estaba pensando precisamente en que hay que construir una sociedad alternativa al capitalismo, y esa sociedad, en principio, deben empezar a construirla los trabajadores, porque los trabajadores tienen conciencia de clase explotada. En efecto, los consejos de trabajadores, de acuerdo con el 149 de la ley, participan junto al Estado en la recuperación de las empresas. Un poco el sentido que le quiso dar el legislador para no asustar totalmente a los capitalistas fue no darle el sentido de buscar a través de ellos la conciencia de clase, sino de participar conjuntamente con el Estado en la recuperación de empresas. Esas empresas, como las que hemos visto en este tiempo, que siempre están tratando de cerrar General Motors, por ejemplo, por poner un ejemplo, el proceso de cierre ilegal o de cierre fraudulento, gente que se va para no pagarle a los trabajadores, gente que cierra la empresa para tratar de coincidir con quienes quieren ampliar al pueblo o quieren crear situaciones de desestabilización. En estos casos, el artículo se usa para eso, pero el artículo es más importante que esto. El artículo es un artículo para promover la transición a una conciencia de clase. La posibilidad de organizarse en consejos de trabajadores no está, y es una interpretación que hago yo del artículo, circunscrita simplemente a las empresas públicas. En mi opinión, este artículo y el derecho del trabajo es progresivo. El derecho del trabajo se entiende siempre en favor del trabajador, el llamado indulio pro operario o indulio pro trabajador. Debe entenderse no solamente para las empresas públicas, sino también para las empresas privadas. Entre otras cosas, porque aquí no distingue. Y mientras el legislador no distingue, no debe tampoco distinguir el intérprete. El propósito debería ser extenderse también a las empresas privadas. Y ya la práctica lo ha hecho. Los consejos de trabajadores se han instalado en empresas privadas, no solamente en las empresas públicas. ¿Por qué llegamos a esta conclusión que ya se ha hecho una realidad y que lo hemos tenido como experiencia, de que debe extenderse no solamente a las empresas públicas, sino a las empresas privadas? En primer lugar, por lo que les explicaba al comienzo, del trabajo como hecho social, no como contrato, sino como hecho social. Un hecho que forma parte de la sociedad. Recuerden que las sociedades ninguna se estanca, evolucionan, permiten desarrollarse, y en el desarrollo de esa sociedad está el que la sociedad en principio debe ser cada vez más justa, debe ser más igualitaria. Y en función de ser más justa y más igualitaria, es que debemos siempre entender que la interpretación que le hemos dado de que se extienda hasta las empresas privadas y se materialice en ellas es parte de esa concepción de igualdad y de justicia que debe tener la sociedad. Pero además, esa ley del trabajo contempla un tipo de huelga que no se entiende sino para una sociedad más justa y más igualitaria, que es la huelga de solidaridad. Las huelgas de solidaridad son huelgas que no tienen una finalidad económica inmediata. Toda huelga de solidaridad es fundamentalmente una solidaridad de clase. No hay una lucha reivindicativa. Se solidariza uno con quienes tienen la lucha reivindicativa. Y esa huelga de solidaridad es importante tenerla como concepto, porque es la unidad de los trabajadores y es la forma de darle a la huelga como concepto político,
no a la huelga simplemente reivindicativa, de darle un contenido de clase. Hay que tener muy claro el concepto de clase. Por cierto, hay dos tipos de clase: clase en sí y clase para sí. Todos los trabajadores son clase obrera, pero cuando el trabajador está consciente de que debe luchar por los trabajadores y para conseguir una sociedad justa y igualitaria, es clase para sí. Esa es la diferencia entre clase en sí y clase para sí. Creemos que estos espacios son espacios del poder popular. Y si esta ley se promulgó en la época del presidente Chávez, no se puede entender de otra manera. Es un nuevo espacio para el poder popular que descansa en la necesidad de estimular el control obrero, el control popular a través de los trabajadores de la economía. Si nosotros hubiésemos tenido ese control de la economía, no estuviésemos pasando por esta situación en donde los alimentos son controlados y distribuidos por un sector para crear desestabilización y en beneficio incluso de la usura o en beneficio fundamentalmente del factor de cambio en beneficio de los patrones. Por eso la conclusión aquí en esto es que esto es una circunstancia que vincula estrechamente los aportes políticos y teóricos de la clase obrera con la economía, aún cuando la economía sea capitalista. Les decía, aun cuando en otra oportunidad puedo hablarles con mucho más profundidad sobre el tema, que esta experiencia con toda seguridad fue, si no copiada, fue tomada de los comités de fábricas que construyó Gramsci en Torino en 1921, 1920, 1921 en Italia, para tratar de darle solidez a la sociedad socialista. Gramsci fue un pensador político italiano socialista. Fue quien trató, sin confrontar el socialismo, de entender que el socialismo de la Unión Soviética no necesariamente tenía que ser el mismo socialismo con el mismo aspecto cultural en otro lugar. Él decía, pero es que las relaciones de Italia son distintas. Las relaciones sociales, culturales, la tradición incluso de Italia es distinta a la rusa. Las luchas sociales se plantearon en términos diferentes. Las relaciones entre países son diferentes. Entonces, en razón de eso, sí, tomamos los principios fundamentales del nazismo, del socialismo, pero le damos a eso envoltura con nuestra formación cultural, que es lo que realmente trató de definir Chávez en el socialismo del siglo XXI. Nosotros creemos en el materialismo histórico, creemos en el proceso dialéctico de la construcción de una sociedad socialista desde el punto de vista dialéctico, y creemos en la propiedad pública sobre los medios de producción. Es decir, eliminar la propiedad privada sobre los medios. Estoy seguro que Chávez orientó de alguna manera a quienes desarrollaron esta ley, a quienes pensaron esta ley, cuando diseñó estas instituciones de poder popular de ustedes dentro de la fábrica. En el marco del proceso de movilización de los trabajadores industriales italianos desarrollados en Torino
Gramsci identificó las empresas como espacios laborales, como escenario fundamental del proceso revolucionario. Es decir, Gramsci decía, la revolución no nace en la sociedad, nace dentro de las empresas. El conflicto de clase que se produce dentro de la empresa, cuando hay conciencia de clase, se extrapola hacia la sociedad. No es que la sociedad convence a los trabajadores, es que los trabajadores tienen que convencer a la sociedad. Porque son ellos los que viven la explotación, los que la viven a diario, los que la sienten a diario, los que ven el dominio del sector empresarial sobre ellos y los que tienen que luchar contra ellos y no negociar con ellos, luchar contra ellos. Una de las diferencias fundamentales que vamos a ver en este tipo de organización del sindicato es que el sindicato negocia con el empresario y aquí no. Aquí esta organización fundamentalmente trabaja por construir conciencia de clase. El proceso revolucionario, decía Gramsci, se realiza en el campo de la producción de la fábrica, donde las relaciones son de opresor a oprimido, de explotador a explotado, y en la cual no hay libertad ni existe democracia para los trabajadores. Más claro un canto un gallo, ahí está todo. En la fábrica hay una relación de opresión, en la fábrica hay una relación de explotación, en la fábrica no hay libertad, las normas las pone el patrón, las decide el patrón. Quien no se adapte a ella es despedido. Quien no se adapte a ella es puesto fuera de la empresa y por lo tanto ahí no hay democracia. Ahí hay una verdadera dictadura como la que tiene Trump en los Estados Unidos. El proceso revolucionario se realiza allí donde el poder del propietario es ilimitado. El propietario de la empresa no tiene límites para poner sus reglas. Se lucha con él, se discute con él, pero al fin y al cabo, él impone las reglas allí y las impone también en la sociedad. El obrero allí no es nadie. El obrero es una mercancía, es una pieza más de la empresa, como una tuerca, como menos que una máquina. Las máquinas las cuidan más, están permanentemente cuidándolas. A los trabajadores no los cuidan. A los trabajadores los explotan inmisericordiamente y no hay ninguna intención de cuidarlos. Es más, los descansos que están previstos en la ley del trabajo son descansos que ustedes consiguieron en la lucha de los movimientos obreros como reivindicaciones. La media hora para almorzar, la jornada de trabajo, que debe ser una jornada de trabajo diaria y semanal. Los días de descanso, los días de vacaciones, o sea, todo esto son descansos para que el trabajador se reponga y se enferme menos. Y por encima de eso pasa permanentemente el patrón. Incluso las horas extras, que son horas que, como abogado de trabajadores, he visto que los trabajadores las buscan para mejorar su salario, es una forma de matar al trabajador. El proceso revolucionario se realiza allí donde el propietario sigue siendo un emperador, donde el trabajador aspira a convertirse en todo, en el alma de un proceso con el cual entrega siempre la vida al final. Porque la clase obrera debe crear permanentemente instituciones nuevas. Esta institución es una institución nueva que incluso no debió ser creada por el legislador,
debieron haberla creado ustedes mismos. Como cuando ustedes presionaron para conseguir la Loximat y conseguir algunos de los beneficios de la Loximat, que cuando se la reformaron se le echaron para atrás. Y esta creación de nuevas instituciones puede generar y debe generar un nuevo esquema industrial, un nuevo esquema empresarial. La clase obrera debe aspirar siempre a fundar un Estado, no una nueva empresa, un Estado con una sociedad distinta, una sociedad igualitaria, una sociedad justa, una sociedad donde no sea esclavizado. Los trabajadores son los nuevos esclavos de una sociedad que aparentemente se liberó de la esclavitud, pero son los nuevos esclavos. Tienen un salario, tienen una jornada, se enferman dentro del trabajo con enfermedades que no son las enfermedades sociales, sino las enfermedades que causa el trabajo, que causa la máquina, que causa el calor, que causa el hostigamiento, que causa el ruido, que causa la mala luz, con las posiciones en el trabajo, el tratar de ajustarse a la máquina. Las máquinas tienen unos movimientos rítmicos que son permanentes y el trabajador a veces tiene que ajustarse a la máquina y tiene que crear nuevos ritmos que le causan muchísimo daño. Entonces, esas enfermedades que causa la empresa son enfermedades que supuestamente deben ser indemnizadas por el patrón. Y realmente en mi historia de abogado laboral he visto pocas indemnizaciones justas a esta situación. La experiencia fue el caso de aquellos trabajadores que fueron muy famosas en el país, enfermados por el mercurio o por el plomo, y que tuvieron una lucha muy larga, y al final la mayoría de ellos murieron sin haber visto satisfechas sus reivindicaciones. Pero lo importante aquí es el trabajador como sujeto colectivo. Hay que tratar en lo posible de desprendernos de que luchando solo conseguimos algo. La lucha del trabajador debe ser colectiva, debe ser unitaria y debe buscar fundamentalmente la identificación de clase. No hay una razón más esencial en esta lucha que el trabajador deje de ser una mercancía del patrón. Una mercancía, además, de las peores, porque es una mercancía que se alquila con el salario. Entonces hay que tratar de reventar las dos cosas, la del trabajador mercancía y la del trabajador alquilado, que es una nueva manera de esclavizarse, como les decía. Gramsci tuvo algunas experiencias de estos consejos de fábricas o comités de fábrica, como los llamó él, que yo quiero enunciarlas brevemente para que ustedes tengan idea de lo que pueden conseguir con los consejos de trabajadores. En primer lugar, a pesar incluso, insisto, de que la tesis de Gramsci fue derrotada, el propio Gramsci fue derrotado. Gramsci fue puesto preso en 1926, salió de la cárcel en 1933 y murió en el mismo 1933. La mayoría de los planteamientos de Gramsci vienen de una cosa que él llamó los cuadernos de la cárcel. Él escribía y sacaba desde la cárcel una cantidad de teorías con las cuales fue construyendo desde la vida práctica y desde su experiencia, fue construyendo una realidad para el socialismo desde los trabajadores. La primera de estas experiencias que él consiguió es que los consejos de fábrica pusieron fuera
los agentes y espías del capitalismo en los lugares de trabajo. O sea, se convirtieron ellos, la primera conclusión, el primer elemento positivo que encontró Gramsci fue que estos consejos lograron espías al servicio del patrono, lograron encontrar, ubicar a gente y lo fueron sacando de los lugares de trabajo. Evidentemente, desclasados. Y la clase no se construye sino combatiendo al desplazado. En segundo lugar, se hizo una relación entre empleados y técnicos. Es decir, contribuyó a que se dividieran menos los trabajadores. Ustedes ven en cualquier empresa que hay los empleados, los técnicos, los van dividiendo de acuerdo con categorías o por salario o por estudios, y entonces lo que se quiere es dividir la clase obrera. Entonces, con esto se consiguió, por parte de Gramsci, unificar, darle una idea de unidad a la clase de los trabajadores. A veces, yo lo percibí mucho, todavía se percibe, la secretaria que gana menos que ustedes los ve por encima del hombro, como si ella perteneciera a la clase del patrón. ¿Sí? Y es así. Entonces, sí, el obrero y el técnico también. Entonces los van dividiendo. Hay que tratar de construir la unidad de todos y enseñar a quien es desplazado por qué es desplazado y por qué tiene que pertenecer fundamentalmente a una unidad que les permita actuar de manera conjunta contra el patrón, porque todos son explotados. El técnico es explotado, la secretaria o los empleados de confianza son explotados, y los trabajadores, los operarios, muchísimo más. En tercer lugar, se logró con estos consejos de trabajadores, y esto es muy importante hoy, especialmente para Venezuela, obtener información financiera e industrial indispensable para cuando le tocara el control de la empresa. ¿Por qué algunas de las empresas nuestras que el Estado ha tomado para sí y se le ha entregado a los trabajadores han fracasado? Porque los trabajadores no tienen la información suficiente para el control de la empresa, para el manejo de la empresa. Esto servía en la época de Gramsci para aprender a operar una empresa desde todos los puntos de vista, desde el financiero, desde el operario, de la estrategia comercial, de la producción, de cuánto debía producir, cuánto costaba los insumos. Toda esta información deben obtenerla los trabajadores, porque en algún momento ellos serán los que van a dirigir esa empresa. Por lo menos en el socialismo capitalista. Pero además, esta experiencia logró concentrar en las manos de los trabajadores el poder disciplinario que tiene el patrón. Ese poder disciplinario con el cual despide, con el cual toma las decisiones injustas, con el cual derrota las huelgas, con el cual negocia los contratos colectivos, con el cual no deja que entren los sindicatos, o cuando entran trata de desmontar al sindicato, o en todo caso desmonta o trata de evitar organizaciones como esta, que en mi opinión es mucho más eficaz y mucho más clasista que la organización sindical. Logró esta organización enseñarle a los trabajadores lo que es la desunión, cómo el poder de Estados Unidos podía obtener mayor poder, no mayores conquistas, mayor poder, porque la lucha de los trabajadores no es por conquista, no es mirar, no van a limosnear nada. La lucha de los trabajadores es por el poder. Tienen que tener el poder. El día que puedan el poder, recibirán la fuerza de cualquier sociedad. Lograron convencer
al pueblo trabajador que no debe ser un receptor y ejecutor de órdenes de los gerentes o de los altos jerarcas del Estado cuando la relación sea con una empresa del Estado, sino un planificador en potencia, un decisor, un contralor y un ejecutor de las actividades que desarrolla la empresa. Porque es que el trabajador es fundamentalmente un sujeto político. Es el principal sujeto político de una sociedad. Y sobre esa base es el constructor esencial de la nueva sociedad. Es la persona que debe dirigir la lucha social para construir esa nueva sociedad. Le hicieron ver a los trabajadores que los consejos de fábrica generan en la burguesía y en sectores que dirigen la institucionalidad administrativa y económica del Estado burgués reacciones contra su capacidad para dirigir el nuevo Estado, y es ello lo que genera conciencia de clase, hasta el punto de lograr atemorizar e intimidar al patrono, pero no al patrono de una empresa, a los patronos, en una relación de explotador a explotado. Hay que lograr arrinconar al patrono, hay que lograr arrinconar al empresario. Ojo, hay que lograr arrinconar al empresario, pero con el poder para construir una nueva sociedad. No es liquidarlo, no es simplemente agarrar y asustarlo. No. Es tratar de tener el poder de la sociedad, para que el poder de la sociedad permita posteriormente el control público sobre la propiedad de los medios colectivos de producción. Para Marx, el propósito de los consejos de trabajadores, en principio, no fue eliminar el sindicato. Esta teoría o este planteamiento de Marx no es el mismo de Trotsky, ni tampoco es el mismo de Lenin. Pero Marx no veía que los consejos de trabajadores fueran enemigos per se del sindicato. Pero el sindicato tiene desviaciones. Una de las desviaciones es la burocracia. Otra desviación es el privilegio del dirigente sindical. Y otra desviación es la corrupción. Marx los llamaba las tres desviaciones que desmontan al sindicato como órgano de dirección de la clase obrera. Repito, burocracia, corrupción y los privilegios. Los privilegios porque generalmente tenían un salario mejor, o tienen un salario mejor, o no prestan servicio y reciben el salario sin prestar servicio, o en la discusión de los contratos colectivos hay un conjunto de cláusulas que beneficia más a los dirigentes del sindicato que a los trabajadores en general. Trotsky y Lenin creían que el sindicato evitaba la edificación del socialismo, porque eludía el combate al patrón. Y entre otras cosas, por los tres elementos de desviación que señalaba Marx en el sindicato. No ayudaban, de acuerdo con Lenin y con Trotsky, no ayudaban a la construcción del poder popular y a la construcción de una sociedad justa e igualitaria. Para Lenin, los propios trabajadores son los que deben asumir la responsabilidad histórica y clasista de construir esa nueva sociedad. En nuestro país sigue siendo hegemónico el capitalismo. Hegemonía es una expresión que construyó Gramsci para explicar, a diferencia de lo que planteaba el socialismo de la Unión Soviética, un tránsito, una estrategia para construir la nueva sociedad. Yo decía, el problema no es simplemente destruir o tomar el poder. Puedes tomar el poder
y aún tomando el poder no tienes la hegemonía. Un poco lo que ocurre, sin pensar que aquí hay socialismo, lo que ocurre en nuestra sociedad. Nosotros transitamos hacia el socialismo, nos proclamamos socialistas, pero no pensamos como socialistas. Por ejemplo, el individualismo es parte de la hegemonía. El consumismo es parte de la hegemonía. La competencia es parte de la hegemonía. El egoísmo es parte de la hegemonía. Son ideas que están arriba, que las tenemos dentro, no sabemos que las tenemos y actuamos como si fuéramos puros, como si nos hubieran hecho un laboratorio. Pero las ideas están allí. Esa es la hegemonía. Y esa hegemonía es la que hay que tratar de destruir, porque si no la destruimos, ella nos destruye a nosotros. Y esa hegemonía es un poco lo que nosotros logramos destruir cuando construimos el clasismo y la convicción de que queremos, a través de la lucha clasista, construir una nueva sociedad. Pero hay que destruir esa hegemonía. Aquí pasa mucho. ¿No vieron ustedes, por ejemplo, cuando hubo aquellos primeros aumentos de salario, y entonces la gente salió corriendo y trató de comprar todo, incluso lo que no necesitaba, ese consumismo? Y es una tendencia que nosotros tenemos porque estamos muy influidos por el capitalismo, especialmente por los Estados Unidos. Pero además, no solamente eso, en este momento que estamos hablando de Trump y de la cuestión racial, nosotros sentimos que él es racista y que nosotros no somos racistas. Y sin embargo, usted oye a alguna gente de buena fe decir, él es negro pero es pobre. Sí. Y entonces, hay una concepción que está metida aquí dentro de la cabeza de nosotros, de la cual no nos damos cuenta. Actuamos incluso inocentemente, espontáneamente, sin racionalizar lo que decimos. Y tenemos un lenguaje y algunas cosas por las cuales actuamos que contradicen lo que nosotros decimos que somos. En nuestro país, insisto, sigue siendo hegemónico el capitalismo. Frente a esta realidad, la forma en la cual debe operar la transición política debe fundarse en los consejos de trabajadores y en las comunas. Las comunas es a la sociedad lo que son los consejos de trabajadores de la empresa. Las comunas van a hacer ese trabajo en la sociedad y en las empresas lo van a hacer los consejos de trabajadores. Y las comunas y los consejos de trabajadores deben actuar de común acuerdo, con una táctica distinta, pero con la misma estrategia, conseguir el mismo propósito. Las fábricas construidas con fines capitalistas arrastran el mismo sistema operativo, la división social jerárquica del trabajo a la cual les hacía referencia, con la cual nos dividen a todos. Un sistema productivo que quiere activar la participación, pero que no es cierta. Y un sistema operativo que tiende fundamentalmente a vivir de la explotación del trabajador, porque la finalidad es la riqueza del empresario, es acumular más bienes. Los consejos de trabajadores deben prefigurar este nuevo sistema operativo, deben prefigurar este nuevo sistema operativo, constituyendo una nueva organización del trabajo. O sea, la razón de ser de estos consejos de trabajadores es que deben tratar de conseguir una nueva organización del trabajo. En primer lugar, evidentemente que el objetivo final es la conquista de la conciencia de clase, pero eso lo van a obtener paulatinamente. Mientras más rápido lo encontremos, mejor. Lo primero que tienen que hacer es organizar el trabajo y organizar unas nuevas relaciones sociales de producción
para sustituir las formas de gestión del capital. Es la lucha dura, pero es la lucha con la cual hay certeza de que se puede lograr el objetivo final. Los consejos de trabajadores son formas de organización durante el periodo de transición en el cual la clase trabajadora lucha para destruir el capitalismo y organizar la producción social en el socialismo. En Venezuela hay, ya ustedes lo saben, muchos consejos de trabajadores. Ojalá todos tuvieran o hubiesen ya logrado una conciencia de clase que permitiera extrapolarse o confundirse con el trabajo que vienen haciendo las comunas. Han surgido en el seno de las empresas del Estado o de otras empresas, sorteando el rechazo del control de la producción por parte de los trabajadores, sin pasar a actividades de formación y acompañamiento pasivo. Esto es importante. Estas reuniones que ustedes vienen haciendo aquí o en cualquier lugar para discutirlas y además no quedarse con el discurso que les dan, profundizar en estas pastillas que nosotros podemos darles en algún momento, alimentarse ustedes mismos, hacer pequeños grupos de discusión, darle a un compañero una tarea de conversar sobre un tema, que lo profundice, que lo estudie y se discute en colectivo, es la mejor manera de tratar de asimilar un proceso de transformación individual y colectivo que nunca lo vamos a lograr individualmente. Todos los procesos de formación de clase son procesos colectivos. El que se indigesta queriendo saber más que los demás, leyendo más que los demás, crea una concepción individual de clase. Y el concepto de clase debe ser un concepto fundamentalmente colectivo. Los sabios tienen que compartir con nosotros, porque todos los demás tienen una experiencia sobre eso. Es posible que no hayan leído mucho, es posible que no sean unos profesionales del tema, pero la intuición, la experiencia, el sufrimiento, lo que ellos han visto, lo que han visto en una película, en la televisión, en sus experiencias diarias, contribuye tanto como el teórico que sabe mucho y explica el tema. Aparte de que hay teóricos que explican el tema desde el punto de vista teórico y nadie lo entiende. Entonces hay que aterrizar, hay que poner ejemplos prácticos de cómo vivimos todos los días y cómo se va desarrollando. Esa es la única manera como puede asimilarse este tema, que es un tema profundamente esencial para el tránsito al socialismo. Sobre todo en una sociedad que está infectada de capitalismo por todas partes. O sea, todas las relaciones que ustedes tienen en este mundo son capitalistas. Todas. Las relaciones de los amigos cuando van a una fiesta, cuando prenden el televisor, las relaciones cuando van al cine. O sea, todas son relaciones capitalistas. ¿Sí? Son relaciones de gente que vive en un mundo capitalista. Por eso es que la clase en sí, diferente de la clase para sí, no es tan fácil de lograrla inmediatamente. Los consejos de trabajadores se caracterizan por edificar una verdadera democracia. Y en esa verdadera democracia, en los consejos de trabajadores, los trabajadores deben ser voceros de los trabajadores y no representantes de los trabajadores. Recuerden ustedes que en nuestra Constitución, uno de los cambios fundamentales que hemos dado es pasar de la democracia representativa a la democracia participativa y protagónica. Debemos ser voceros, no sentirnos representantes de. El sentirnos de representantes de nos lleva a no informar, a no consultar, a no compartir las propuestas que tenemos, a no discutir, a pensar que somos los reyes de la verdad y que todo lo que decimos nosotros es la última Coca-Cola del desierto. Y eso es peligrosísimo porque eso contribuye
aquellas desviaciones a las que usted hacía referencia. Sí. Bueno, es importante eso de los voceros, por eso incluso los constituyentes en este momento decimos somos voceros del pueblo, no representantes del pueblo. La organización de los consejos de trabajadores debe ser una democracia real, una democracia participativa, una democracia donde cada quien exprese, sea sentido, sea oído, sea el debate, sea un debate entre iguales y no un debate donde alguien pretenda inducir con su conducta el comportamiento de los demás. La voluntad común de los trabajadores comprometidos debe estar fundada en los conocimientos, en la experiencia laboral, pero sobre todo debe estar fundada en el conocimiento colectivo. Insisto mucho en esta palabra. Cuando el derecho laboral, cuando la relación de trabajo empieza a evolucionar para construir normas, lo primero que se plantea es eliminar el individualismo. Fíjense ustedes que las tres grandes conquistas del movimiento trabajador en el capitalismo son colectivas: la huelga, el contrato colectivo y la organización sindical. Las tres son colectivas. Y lo más importante del derecho del trabajo capitalista es el derecho colectivo del trabajo, no el derecho individual del trabajo. De alguna forma el derecho individual del trabajo ustedes lo tienen compendiado en una constitución y están los derechos de ustedes, esos derechos que se pueden perfectamente llevar a la relación de trabajo. Pero esos tres derechos deben ejercerse sin las desviaciones a las cuales aludía. El derecho a la organización sindical, el derecho a la discusión colectiva, mientras sea más horizontal la discusión colectiva, mientras tenga más participación de los trabajadores, es más auténtica y más democrática. Y el conflicto colectivo, que es un conflicto colectivo en donde ustedes deben tener la voluntad de los trabajadores para que no haya esquirones, para que no les aparezca quien quiera romperle la huelga en el momento en que ustedes piensan que tienen ya la conquista de lo que esperan estratégicamente consumado. Les decía que en alguna otra oportunidad les puedo explicar un poco más políticamente el tema. Ahorita lo que he hecho es pasar un brochazo por encima de la pared. Esto tiene un contenido mucho más profundo.